Hola a todos, qué bueno que nos acompañan en este nuevo análisis. Hoy nos vamos a sumergir en una historia que, sinceramente, parece sacada del guión de una película épica, pero que en realidad está documentada en el antiguo texto de Primera de Reyes. Vamos a trazar lo que fue la cumbre absoluta, el punto más alto de riqueza y poder en el antiguo Israel, y luego, vamos a ver su desastroso y trágico colapso hacia una guerra civil. Es una narrativa fascinante sobre el poder humano, la fragilidad del liderazgo y esas consecuencias que, al final del día, son ineludibles. Pero a ver, antes de deslumbrarnos con toda esa riqueza, quiero que escuchen esta frase. Fue una advertencia súper directa, casi como un ultimátum que Dios le dio al mismísimo rey Salomón. Mas si obstinadamente os apartaréis de mí, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra. ¡Wow! Es una promesa con condiciones extremadamente severas. Quería empezar con esto porque funciona como un balde de agua fría que nos advierte desde el segundo cero que en la historia que vamos a desglosar hoy, las apuestas son altísimas. No estamos hablando de perder una batalla política, estamos hablando de la supervivencia literal de toda una nación. Así que para no perdernos en este inmenso viaje de varias décadas, vamos a seguir esta ruta. 1. El ascenso de Salomón. 2. Su sabiduría y la construcción del templo. 3. La inevitable caída del rey. 4. La ruptura y el reino dividido. Y terminaremos con el punto 5, una verdadera montaña rusa de reyes, profetas y caos. Bien, arranquemos entonces con nuestra primera etapa, el ascenso de Salomón. Para entender realmente la magnitud de este nuevo líder que estaba tomando el trono de su padre, el anciano rey David, los textos antiguos nos presentan de entrada un dilema que parece imposible de resolver. Imagínense la tensión en la corte. Dos mujeres, que vivían en la misma casa, llegan peleando desesperadamente por un bebé. El hijo de una de ellas había fallecido trágicamente en la noche y ahora ambas juraban que el bebé vivo era suyo. Era un caso sin un solo testigo, la palabra de una contra la de la otra. Este es exactamente el momento en el que el reino necesitaba ver si su nuevo monarca poseía esa sabiduría legendaria de la que tanto se hablaba. Y la solución de Salomón, fue un giro psicológico brillante, aunque bastante aterrador en el momento. Él propuso, literalmente, cortar al bebé a la mitad con una espada para darle una parte a cada una. Suena a locura, ¿verdad? Pero claro, era una prueba. Al ver que la verdadera madre inmediatamente suplicó que le perdonaran la vida al niño, prefiriendo entregarlo a la otra mujer antes que verlo morir, el rey dictó su famosa sentencia: «Dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis. Ella es su madre». Esta jugada maestra demostró una agudeza mental fuera de lo común, una sabiduría que, según los textos, venía directamente de Dios y que hizo que toda la nación lo respetara al instante. Y con ese respeto y estabilidad asegurados, pasamos a nuestra segunda etapa: sabiduría y el templo. Aquí es donde entramos de lleno en la Edad de Oro. Estamos hablando del pico económico absoluto de Israel, y todo se puede resumir en este número: 666. Los registros indican que entraban a las arcas del rey exactamente 666 talentos de oro cada año. Para ponerlo en perspectiva, eso es una cantidad absurda de riqueza. Y ojo, que eso era solo el ingreso base. Ni siquiera cuenta lo que recaudaban por impuestos a los mercaderes o los tributos que pagaban los reinos vecinos. Era un dominio comercial total. Y claro, toda esa riqueza se notaba. El reino literalmente desbordaba lujos. Las flotas mercantes traían de tierras lejanas cosas exóticas como marfil, monos y pavos reales, algo nunca antes visto por la gente común. El palacio real estaba decorado con 300 inmensos escudos hechos de oro batido puro. Y ni hablar de las visitas diplomáticas. La famosa reina de Sabá llegó con una caravana cargada de la mayor cantidad de especias preciosas que jamás se hubiera visto en esa región. Todo este despliegue nos pinta una imagen de una abundancia casi difícil de imaginar. Pero, curiosamente, el mayor logro de Salomón no fue coleccionar oro o animales exóticos, fue algo arquitectónico. Él coronó su reinado con estas solemnes palabras: «Yo, pues, he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre». Hablamos de la construcción y dedicación del imponente templo de Jerusalén. Usando los materiales más caros y los artesanos más talentosos de la época, este templo se convirtió en el corazón absoluto de la nación, su ancla espiritual e identitaria. Todo sonaba perfecto, ¿no? Pero la historia da un giro. Pasamos a nuestra tercera parte: la caída del rey. Toda esa gloria comenzó a desmoronarse desde adentro, y el texto lo resume con una frase bastante triste: «Su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel».
Resulta que Salomón, tratando de asegurar la paz, hizo muchísimas alianzas políticas casándose con princesas de otras naciones. El problema fue que con ellas llegaron sus dioses. Salomón empezó a tolerar e incluso a financiar la construcción de altares para estos dioses extranjeros. Fue una idolatría institucionalizada que activó exactamente ese ultimátum del que hablamos al principio. La consecuencia divina estaba dictada. El Reino Unido sería arrancado de sus manos. Lo que nos empuja inevitablemente a nuestra cuarta etapa. El reino dividido. Tras la muerte de Salomón, décadas de paz colapsaron en un abrir y cerrar de ojos. El mapa político se rompió en dos. En el sur quedó el reino de Judá, liderado por el hijo de Salomón, Roboam, quienes se quedaron con la capital, Jerusalén, y siguieron leales a la dinastía de David. Pero en el norte, 10 de las tribus se rebelaron, formaron su propio país, el nuevo reino de Israel, y pusieron a Jeroboam como su rey. Es la clásica y siempre trágica historia de una nación que se parte a la mitad, convirtiendo a hermanos en rivales fronterizos para siempre. Ahora, pónganse en los zapatos de Jeroboam en el norte. Él tenía un problema gravísimo. El gran templo, el centro religioso de su gente, estaba en el sur, territorio enemigo. Su estrategia fue de pura manipulación. Para evitar que su gente cruzara la frontera y se volvieran a encariñar con el sur, mandó a fabricar 2 becerros de oro. Puso uno en la ciudad de Betel y otro en Dan, en los extremos de su país, y además nombró sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Fue una táctica política muy astuta, sí, pero espiritualmente fue como cortar la raíz de su propio pueblo. Y las consecuencias de esas decisiones nos llevan a nuestra última y más turbulenta etapa: reyes, profetas y caos. En el norte, las cosas se salieron de control rapidísimo. Hubo una sucesión violenta, un baño de sangre constante para tomar el trono. Tuvimos reyes como Nadab, Baasa, Ela, y fíjense en este dato increíble. Zimri, un rey que tomó el poder mediante una conspiración y su reinado duró exactamente 7 días antes de terminar en una catástrofe. De todo este caos interminable, finalmente se estableció la familia de Omri, preparando el escenario para uno de los reyes más infames de esta historia, el rey Acab. Y es que con Acab y su esposa fenicia Jezabel, ya no se trataba solo de tener becerros de oro por conveniencia política. Ellos agarraron la adoración al dios extranjero Baal y la institucionalizaron por completo en la misma capital, Samaria. Construyeron templos masivos y persiguieron las tradiciones originales del pueblo. Esto llevó a la nación entera a una crisis de identidad profunda y a un colapso espiritual insostenible. El reino estaba literalmente tocando fondo. Es justo ahí, en el pico de esa inmensa oscuridad, donde aparece de la nada un personaje radical, el profeta Elías. Él entra a la corte y le lanza a Acab este ultimátum fulminante. Vive Jehová, Dios de Israel, que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra. Elías básicamente utiliza el clima como un arma. Baal era considerado el dios de las tormentas y la lluvia, así que declarar una sequía absoluta era un reto directo. Era declarar una guerra frontal y épica de poderes para demostrar quién tenía el verdadero control. Todo este recorrido histórico nos deja con una pregunta súper profunda para reflexionar: ¿cómo el liderazgo, atrapado constantemente entre la sabiduría y la corrupción, moldea el destino de toda una nación? Como vimos, Primera de Reyes es mucho más que un montón de datos antiguos, es un espejo de la naturaleza humana. Nos muestra, de forma muy cruda, cómo las decisiones éticas y morales de unos pocos allá arriba pueden desatar la mejor de las prosperidades o fracturar a un país entero en 1000 pedazos. Es una reflexión tremenda que sin duda nos motiva a seguir excavando en las lecciones del pasado. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima.